Hola, ¿quieres saber cómo traspasar una aplicación de una cuenta de AppCheat a otra? Pues quédate en el vídeo y vamos a aprenderlo. Pasos para transferir. Primero, compartir la aplicación con la cuenta destino. Segundo, en el AppCheat de la cuenta destino, ir al menú Manage y solicitar la transferencia. Y tercero, aprobar el traspaso de la app desde la cuenta origen y traspasar la propiedad de la hoja de cheats. Bueno, miren, tengo esta cuenta, esta aplicación para gestionar una tienda que tenemos pues artículos, ventas, compras, almacenes, podemos registrar las ventas, imprimir una factura, insertar un registro de una compra. Los artículos se nos calculan en función de las ventas y de las compras nuestro stock en cada artículo, ¿vale? Y lo que quiero hacer es pasarlas de esta cuenta, una cuenta de Gmail que tengo, la quiero pasar a otra cuenta de Gmail. En este caso, si nosotros tuviéramos algún cliente que le estuviéramos haciendo la aplicación, pues lo que haríamos es pasarla de nuestra cuenta a lo mejor a la cuenta del cliente. Para ello es necesario que tengamos acceso a las dos cuentas, tanto en AppCheat como en Drive. En este caso, la parte del cliente la puede hacer el cliente y nosotros le daríamos las instrucciones. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es añadir en el botón Share, tenemos que añadir a la otra cuenta a la que le vamos a traspasar nuestra aplicación. En este caso yo voy a meter una de mis cuentas. Estoy poniendo en mayúsculo, pero bueno, da igual porque así acabamos antes. Vale, entonces esta cuenta le voy a decir que sea pues como de editor, ¿vale? Y le voy a dar aquí a que no soy un robot y le voy a dar a enviar. ¿Vale? Entonces cuando yo haga esto, a la persona o a la cuenta donde hemos añadido, pues le va a llegar un correo electrónico diciendo que tiene una aplicación compartida para editar. Bueno, como ven, me ha llegado un correo a la otra cuenta a la que quiero traspasarle, como que puedo editar la aplicación. Entonces, si pincho en Edit Tienda, pues me va a acceder a AppCheat para que pueda yo modificar la tienda, la aplicación en este caso. Vale, ahora mismo ya estoy en la otra cuenta, ¿vale? A la que le quiero traspasar. Vale, si yo me voy aquí a Manage, que es la parte donde hacemos todas estas cuestiones, pues tendríamos que irnos a Collaborate and Publish. Vale, y aquí tenemos un menú o un botón que pone Transfer. Vale, si yo me pincho aquí, aquí lo que tenemos que hacer ahora es pinchar en el botón Request Transfer. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Le vamos a decir al propietario de la aplicación que nos ha puesto como coeditor, le vamos a decir que nos transfiera la propiedad. Entonces pinchamos aquí y nos dice que se ha mandado al propietario una solicitud de transferencia. Entonces, si ahora nos vamos aquí a la aplicación, a la parte de Manage también, Collaborate and Publish, pues aquí nos sale como que la otra cuenta nos ha pedido que le transfiramos la aplicación. En este caso, ahora le podemos decir transfer app, ¿vale? Yo le transfiero la aplicación, pero todavía hay que hacer algunos pasos para que la aplicación se quede operativa. En este caso, en la cuenta de destino, ¿no?, en la que queremos transferirle, pues cuando cambiemos aquí de menú y vengamos aquí otra vez a Manage, cuando actualicemos, pues nos saldrá como que ya se ha realizado. En este caso, si nos vamos aquí, podemos ver que ya nosotros somos el propietario y la otra cuenta pues la tenemos como coeditor, ¿vale? La que antes era propietaria. Entonces, si yo quito a esta cuenta ahora mismo ya de aquí,
Vale, pues el problema que tenemos ahora mismo, que es lo que siempre pasa, es que, claro, nosotros tenemos transferida la aplicación, pero no tenemos acceso a la cuenta del Drive. Entonces, otro de los pasos que hay que hacer es compartir la cuenta del Drive con la cuenta a la que le queremos traspasar la aplicación. Entonces, ahora nos iríamos otra vez a AppSheet, pero tendríamos que cargar ahora el Drive donde tenemos la hoja de cálculo o la Google Sheet, que es la base de datos de nuestra aplicación. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer entonces en el Google Drive origen, en la hoja de cálculo que nos servía como base de datos, tendríamos que compartirla y compartírsela pues a la otra cuenta. Vale, y ahora le daríamos a enviar. En este caso, a la otra cuenta le ha llegado un correo y si nos metemos en el Drive, pues aquí en compartido conmigo, pues tenemos la hoja de cálculo de la tienda o de ventas, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso ahora, porque claro, nosotros no somos propietarios todavía, nosotros nos han compartido una hoja, pero no la tenemos como propietario. Entonces lo que vamos a hacer es traspasar a la cuenta de destino la propiedad del fichero de Google Sheet, que tendríamos que pinchar aquí donde pone transferir propiedad. Entonces en el momento que hagamos esto, le va a enviar una invitación por correo a la persona que le hemos transferido la propiedad, diciéndole que está invitado a ser propietario de una hoja de cálculo. Entonces le damos a aceptar y en este momento ya nosotros seríamos propietarios de la hoja de cálculo. Ya nos va a funcionar la aplicación con normalidad. Podemos tener algún problema con los bots si hemos generado alguna plantilla de este tipo para generar PDFs y tal, porque normalmente no van a transferirse, entonces tendríamos que irnos al Google Drive e intentar el original, ¿no? Al Google Drive original y pasar la plantilla al Google Drive nuevo y insertarle la plantilla al bot. Porque si es verdad que, como vemos aquí, si intentamos ver la plantilla del bot, no nos aparece y nos dice que nos va a dar un error como que no existe la plantilla. Y habrá ciertos detallitos que a lo mejor tendremos que recuperar, como por ejemplo, a lo mejor las imágenes del menú, al no tenerlas en nuestro Google Drive, pues a lo mejor nos va a dar algún problema, pero de momento salen porque están asociadas con la aplicación. Bueno, normalmente las plantillas de los bots suelen estar dentro de la carpeta de la aplicación, en la carpeta Content, y normalmente son un fichero de Google Docs y simplemente tendríamos que traspasarlo, compartirlo en este caso, compartirlo con la cuenta la cuenta origen, y cuando le demos a enviar, pues cogerlo en la cuenta de destino y hacerle una copia, simplemente eso. Bueno, y recuerden que si necesitan mi ayuda, si quieren asesorarse conmigo o quieren una clase online o quieren que yo les haga la aplicación o cualquier tipo de ayuda que yo les pueda prestar, pueden mandarme un correo a clasesonlineofimática@gmail.com o a info@appcheat.es. Recuerden que pueden visitar la web appcheat.es, donde pueden informarse y pueden recuperar bastante información sobre AppSheet. Y hasta aquí este vídeo.